Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía. Hoy vamos a continuar con el curso de análisis y diseño de edificaciones utilizando ETAP SAT 2000 y SAFE. Esta sería la sesión número 8. En sesiones anteriores hemos visto cómo comenzar, inicializar un modelo desde la base, es decir, desde la definición de las unidades, definición del sistema de grid, definición de los materiales, secciones transversales tanto de los frames como de los elementos shell, así como también hemos definido las características de las distintas cargas que se le pueden añadir a un modelo matemático. Con eso nos vamos a la parte espectral, donde generando una función espectral de tipo tiempo con aceleraciones, nosotros podemos incluir lo que conocemos como un espectro de diseño que puede corresponder a diversas normas. Eso es una aplicación que va a depender del país y de las características y la zona sísmica que tengan ellos. Ahora, después que tenemos las funciones espectrales, generamos los casos espectrales, que los pudimos ver, que el sismo en X y el sismo en Y van a tener una proporción de lo que es el vector dirección, un 100% en una dirección y el 30% en la ortogonal. Y con eso daremos cumplimiento a la gran mayoría de las normas sismoresistentes a nivel mundial. Esos son los caracteres mínimos de un análisis sismoresistente. Después, no conforme con eso, empezamos a, uno, cargar la edificación, dándonos cuenta que cargándola por metro cuadrado, por área de distribución, es una manera mucho más sencilla de cargar la estructura. Ahora, podemos añadir cargas adicionales en formas lineales, en puntuales, pero eso lo vamos a ver en unos ejercicios específicos para esa condición. Ahora, este cálculo, este modelo que hemos terminado, adicionalmente a todo el proceso de definición, hemos visto que tenemos que establecer unos parámetros para que el diseño sismoresistente sea completo y adecuado. Esos son la colocación de, en primera instancia, definir los diafragmas, las condiciones de diafragma rígido para no dejar de lado la normativa sismoresistente y los parámetros que están normalizados en cuanto a desplazamientos laterales y derivas de entrepiso. Recordando que estos parámetros que están dentro de la norma están, vamos a decir, simplificados para la aplicación de un diafragma rígido. Ahora, no solamente los diafragmas rígidos son necesarios, sino también dar a entender al software que de las cargas o cargas que hemos incluido dentro del modelo, proporciones de ellas van a actuar como masa incorporada en el movimiento sísmico. De allí es que hayamos establecido lo que llamamos el mass source y hemos establecido una proporción de carga muerta, recordando que la carga muerta está incluyendo el peso propio de todo lo que está en los elementos, la sobrecarga permanente, que está multiplicada por 1, porque estaríamos estableciendo que el 100% de la sobrecarga o lo que estemos poniendo como sobrecarga permanente va a estar todo el tiempo dentro de la edificación y una proporción de carga variable que puede ser a juicio de la persona que está modelando. Ahora, evidentemente no vamos a poner un número extremadamente pequeño, como 0 o 0,10 o 0,15. Normalmente muchas personas utilizan como mínimo un 0,25, pero desde mi punto de vista como ingeniero, yo analizo cuál es el tipo de edificación que vamos a tener y el uso que va a tener. En primera instancia, cuando tenemos un uso residencial,
Normalmente la carga variable va a estar bastante, vamos a decir, concurrida porque, por ejemplo, en las horas pico del día, normalmente los apartamentos están habitados o en las noches. ¿Ven? Eso suele suceder. Ahora, fíjense algo. Supóngase que va a usted a considerar un hospital. ¿Ven? El hospital va a tener sus camas, vamos a la primera. El hospital va a tener carga muerta y sobrecarga permanente por uno. Eso sí no lo vamos a discutir. Pero la carga variable, ese sí va a ser un problema analizar. Porque realmente no vamos a tener nunca un 25% de la carga variable, ni un 50% de la carga variable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los hospitales siempre están casi llenos, si no es que están ya sobrepasados. Entonces, un buen número para un hospital podría ser un 75% o un 80% de la carga variable que estamos colocando. Ojo, es un número referencial. Y eso lo digo porque la norma, hay cosas que están en la norma que son de uso obligatorio, pero hay otras que están indicadas porque hay estudios que están haciendo referencia a ese a determinado artículo y da recomendaciones. Por eso es que los invito no solamente a leer la norma es muy corta, pero en el material que yo les he proporcionado del curso no solamente está la norma, sino también está el comentario de la norma, que es lo que realmente les digo que hay que leer con bastante detenimiento y estar al día con eso porque allí especifican los casos en los cuales usted debe ejercer un juicio sobre lo que está indicando la norma. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta lo que hemos visto hasta ahora, sino para proceder a lo que es la corrida del día de hoy. Hoy vamos a analizar esta estructura en concreto, vamos a ver de dónde obtenemos las reacciones, cómo obtenemos los diagramas de fuerza cortante, momento flector, cómo vemos, cómo interpretamos los valores y las deformaciones que están allí y posteriormente vamos a evaluar todo lo que sería un análisis modal. Después del análisis modal, que yo creo que va a ser bastante lo que nos va a ayudar, podemos ver, de acuerdo al tiempo que nos quedamos, este mismo edificio, tengo pensado hacerlo en estructura metálica, para que podamos ver cómo las características de los componentes estructurales y de los materiales influyen en el, vamos a decir, en el comportamiento de la edificación. Eso yo creo que ya sería para el día de mañana, en el que podamos comparar las acciones de un edificio en concreto, un edificio en acero, ver cómo utilizar el análisis modal para lograr la evaluación y después emitir resultados. Entonces, vamos, corrijo si no hay ninguna duda o alguna pregunta para poder continuar. Fíjense algo, es importante que cuando guarden la estructura, la guarden en una carpeta independiente y que nunca esté en el escritorio de su computador. Porque cuando él empieza a calcular, se va a desplegar un archivo que está comprimido, va a crecer bastante y puede estar consumiéndole los recursos innecesariamente de su computador. Así que por favor, esas son recomendaciones más que todo de trabajo. Entonces, vamos a decir, son cosas que ya me han pasado y, y se las transmito a ustedes para que no cometan los mismos errores. Ok. No sé si pudieron abrir el archivo que les envié, así que por favor especifíquenme si pudieron abrir ese archivo para yo poder continuar. Yo voy a empezar en la corrida del zombie. Uh -huh. Ok. Señores, la principal recomendación que les voy a dar el día de hoy es
prestar atención única y exclusivamente a lo que estoy mostrando en pantalla. No traten de reproducir lo que estoy haciendo a la misma vez, sino hasta el momento en el que yo le diga que puedan hacerlo, porque de esa manera pueden perder o desubicarse en la parte que estoy tratando de informar. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, fíjense algo, voy a comenzar acá. La pantalla, la primera recomendación es, antes de correr cualquier modelo, fíjense que yo puedo tener lo que llamamos la visión extruida de la edificación, que sería este modelo. Y es algo que quiero que sepamos. Esta es la visual extruida. Extruida. Y esta es la visual alámbrica. Alámbrica. Por favor, no corran ningún cálculo en la visual extruida. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted esté visualizando los espesores de la losa y de la viga y de las correas, todo esto, hace que su máquina se le force las condiciones de video. ¿Qué es la condición de video? La visualización, la tarjeta de video, si la tiene la computadora, o peor aún, tiene lo que llamamos un chipset integrado dentro de la máquina. Eso le va a proporcionar, primero, que corra muy lento, y segundo, que puede quemar la máquina, puede quemar el computador. Evidentemente, eso va a ser proporcional al proyecto. Un proyecto como esto sencillo no debería ocasionar ningún mayor problema con cualquier computador estándar, pero es la recomendación. No se modela la estructura con la visual extruida. Eso es lo primerito que vamos a hacer. Quitar el modo extruido, lo vamos a quitar acá, y dejar en ambas ventanas, en cualquier ventana, el modelo alámbrico. ¿Todo claro? ¿Se entendió esto que acabo de explicar? Por favor. Aquí, cuando apenas yo le dé correr acá, en Run Analysis, eso está al lado del candado, justamente en un símbolo con un triangulito que pareciera que dijera Play. Por la condición de mi máquina, apenas yo apriete allí, se va a activar una ventana rápidamente que me va a mostrar el proceso de cálculo que va a llevar lo que estoy ejecutando en ese momento. Vamos a ver acá, cuando le digo play, fíjense que el cursor empieza a girar calculando, y no está la ventana en ningún lado, está esperando allí. Previamente él va a guardar, y aquí fíjense en la parte inferior derecha, al lado de donde están las unidades, empieza una barra a mover, y eso es el avance del cálculo. Está inicializando el cálculo. Vamos a esperar que empiece a calcular. Ok, ahí ya termino. Ahora fíjense, pueden todos visualizar el elemento deformado que tengo en la ventana izquierda. Por favor, pueden visualizar esto. Lo voy a girar.
se puede ver la deformada. Ahora sí, sí, yo sé que va un poco más lento, por eso es que estoy hablando más pausado. Ok, fíjense, es importante que entendamos lo que vamos a visualizar. Primero que nada, eso que está allí es una visual alterada de las cargas. Eso quiere decir que está exagerada. Por lo tanto, no nos debemos alarmar y pensar que se nos va a caer la estructura en la forma que está. Ahora, vamos a hacer un pequeño esquema de lo que sería un análisis. Lo vamos a hacer en Paint para que permanezca la parte de un análisis. Vamos a hacerlo acá. Lo primero que nos tenemos que dar cuenta que del análisis tenemos que estar muy atentos a la, al caso o combinación de carga, que es la que estamos evaluando. De acuerdo al caso o la combinación de carga, nosotros vamos a tener las deflexiones, vamos a tener este, los diagramas, vamos a poner acá, de corte, diagramas de momento, y diagramas de momento. Estos son, ojo, cada vez que yo vaya a visualizar, acá se movió, a visualizar alguno de estos elementos, alguno de estos componentes, tengo que estar atento a la, vamos a decir, al tipo de carga y vamos a tener que estar atento a la combinación que estamos seleccionando. Eso lo podemos visualizar, a ver acá, en la pestaña superior izquierda que puede aparecer en cualquiera de las dos ventanas. ¿Ven? En este caso habla del desplazamiento cm en centímetros. Estamos hablando entonces que estas serían las deformaciones o desplazamientos producidos por el caso de carga muerta, y que eso está expresado en centímetros. Ok, eso es lo principal que tenemos que saber. Cada vez que vayamos a hacer un análisis, tenemos que ver a qué caso de carga compete y qué es lo que vamos a necesitar. ¿Eh? Ahora que, fíjense acá, este caso, que tenemos una deformación, evidentemente, como es carga muerta, es peso propio, solamente debemos tener deformaciones en el eje Z. Eso quiere decir que esa estructura solamente debe estar deformándose hacia abajo. Eso es una condición que debemos saber. Ok, fíjense algo. Yo voy a bajar esto acá. Y ahora, fíjense que cada vez cuando yo me acerco, voy a acercarme a un punto. Voy a acercarme a la columna que creo que es el eje A1 y voy a poner simplemente el cursor sobre el punto. No sé si pueden visualizarlo. Dice que es el Join Label 18. Eso quiere decir que es el punto con etiqueta 18. Se encuentra en el Story o nivel 18.5 y allí tenemos una serie de valores de desplazamiento o asentamiento. Y además tenemos los giros que proporciona el elemento. ¿Ven? No sé si lo pueden ver allí. Todos están ahí atentos.
Allí puedo ver UX menos 0.00009.55 centímetros. Eso quiere decir prácticamente cero. La precisión al milímetro es la que sería la adecuada en este caso. También tenemos un desplazamiento U sub y de 0.001791 centímetros. Y eso es evidente. Los desplazamientos UX o UY tienen que ser prácticamente cero por el tipo de carga que estamos evaluando. Estamos evaluando un caso de carga de peso propio, donde la acción de esas cargas simplemente es gravitacional. Y al ser gravitacional, solamente va a ocurrir una deformación al nivel del, de la deformación del elemento. ¿Sí? Así que, ok, fíjense el valor que tenemos de UZ. El valor UZ que tenemos de menos 0.0017. Vamos a ver acá. Tenemos menos 0.079219. Ese valor de UZ estaríamos hablando aproximadamente de 0.7 milímetros. Sí, 0.07, casi 0.8, menos de 0, de menos de un milímetro, 8 milímetros. Sí, tenemos aproximadamente 8 milímetros. Eso es producto solamente del peso propio de la estificación. Ahora, ojo, tenemos que estar atentos con las medidas y los sistemas que estamos utilizando. ¿Por qué lo digo? Recuerden que tenemos cargas estáticas y tenemos cargas espectrales producto de un análisis inelástico. Cuando nosotros decidimos hacer un análisis inelástico fue cuando llegamos, tomamos un espectro de diseño que estaba elástico inicialmente y redujimos las aceleraciones utilizando un factor de reducción de respuesta R. En este caso, si no mal recuerdo, creo que era 4. Pero, ojo, eso va a afectar los desplazamientos y las deformaciones de los casos de carga donde estén implicados los sismos. Eso quiere decir que a los valores que tenemos de sismo en X y sismo en Y, o de las combinaciones que tienen el sismo en X y el sismo en Y, las deformaciones, tenemos que hacerle una corrección, que lo vamos a ver en el siguiente paso. Ok, fíjense algo, repito, desplazamientos y fuerzas. Yo voy a poner esta visual en una elevación, vamos a ver un porte. Acá. Y estamos prácticamente en lo mismo. ¿Ven? Acá estamos visualizando con respecto a la grid cómo va variando la deformación de los distintos elementos. Ahora, como ingeniero, usted tiene que darse cuenta de algo que está ocurriendo. Fíjense que los desplazamientos en estos niveles son mayores que en los niveles inferiores. Recordemos que en estos niveles tenemos vigas de 30 por 50 y aquí tenemos vigas de 35 por 50. Corrijo, de 40 por 50. Ese producto, aunque la base no aporte mucha rigidez, sí aporta un poco más. La otra cosa es no se deje engañar por el tamaño de la deformación. Esto está exagerado.
Fíjense cómo estamos hablando de que esto podía ser 0.079 centímetros. ¿Eh? Por ejemplo, y 0.079 centímetros. Entonces es una exageración. ¿Eh? Ok. Ahora, cuando yo quiero ver cualquier tipo de deformación, me voy a buscar el botón que dice Show Deformed Shape. Es un pórtico, el símbolo es un pórtico desplazado y arriba se ve el desplazamiento indicado. No sé si pueden visualizarlo. Yo lo tengo señalado. Le voy a hacer un dibujito más o menos de cómo es aproximado. Acá. Vamos a corregirlo otra vez. Lo voy a dibujar. No sé si lo pueden visualizar. Si ya lo ubicaron, es un pórtico inclinado. Este botón lo van a poder ubicar acá. ¿Sí? ¿Lo ubicaron? Está en pantalla. No sé cómo vaya la pantalla con respecto al internet. Después que nosotros ubicamos ese símbolo, el desplazamiento, y hagamos clic sobre él, se va a desplegar una ventana, que está acá, en la que yo voy a solicitar, de acuerdo a lo que yo quiera, un determinado caso de carga. Por ejemplo, recuerden que la ventana activa es esta que dice elevación view número 1. Entonces, acá en load case tendremos los 5 casos de carga que tenemos. Carga muerta, carga variable, sobrecarga permanente y los casos sismo en X y sismo en Y. Ahora, si yo le indico que quiero ver, por ejemplo, sismo en X, vamos a ver, no, vamos a ver el sismo en Y, porque la visual del pórtico está en ZY. Estaría aplicando netamente el, vamos a decir, el desplazamiento en ese Y. Yo le voy a decir aplicar y en este caso, ¿qué ocurre? No puedo ver nada. ¿Por qué? Porque no tengo desplazamientos en X producto del Y. Y así lo veo en 3D, tampoco puedo ver nada. Vamos a darle acá desplazamiento. Dice que nada. Vamos a ver un momento acá. Ok, ya, un momento acá. Vengo acá otra vez la ventana. Ok. Vamos a ponerlos en la elevación. Ok, ¿qué está sucediendo? Fíjense que no está llevando ese X. Marcar. Esto es para colores. Esto si nosotros queremos marcar colores. Aquí, aplicación. Fíjense que en sismo en X no está ocurriendo ningún desplazamiento. Si yo vengo para acá, fíjense que los valores son 0. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No agarró el sismo. Vamos a salir un momento acá. Quiero ver un problema aquí en la función, que no dice que tenga algo aquí por aquí errado. Está bien. Vamos a definir acá. El masa source está definido acá. Y pues, vamos a ver aquí, global patterns.
load case, los sismos en X, sub 1, 80, está todo bien aquí. Coeficiente. Permítanme un momento. Esto es para añadir algún tipo de excentricidad. También está avanzada acá. No, no hay ningún problema acá. No sé por qué aquí debe estar dando un valor. U2, SRSS. Okay. Vamos a correr aquí. Lo voy a correr rápido. Sí, pasa que él debió haber tenido un desplazamiento por efecto de ese sismo. Vamos a ver acá. Ok. Vamos a ver acá. Si yo me meto en una combinación. Sísmica. Vamos a ver acá. No, acá está ocurriendo que no está tomando la deformación en el YY. Ya, déjenme separar un momento acá. Lo que estamos comentando, fíjense que en este modelo tenemos las mismas condiciones, es exactamente el mismo modelo. Creo que tiene hasta las mismas dimensiones. Vamos a ver acá, tiene 4 metros, que esto es más pequeño, pero lo que vamos a explicar es exactamente lo mismo, no hay ningún problema. Hemos definido también una función espectral. Fíjense, aquí está el espectro de diseño. Hemos definido un diafragma. Bueno, aquí fue un diafragma para cada uno. No creo que sea una de las variables. Y el massa source un poquito más. ¿Ves? 0,6 de carga variable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo haga la corrida de este programa, vamos a hacer la revisión. Y por acá voy a ir. Ok, voy a ponerme aquí. Entonces, fíjense, vamos a ver las deformaciones. Las deformaciones pueden ser, por ejemplo, el sismo en Y, en este caso, que tiene el eje Y, digo aplicar, y fíjense cómo tiene que haber una deformación. ¿Ven? En este caso, ese sismo en Y, que ha sido proporcional en cada nivel, tiene en el tope, no sé si pueden visualizar allí, en UY 5,4267,56. Ese es el desplazamiento producido única y exclusivamente por el sismo en Y. Recuerden que el sismo en Y también tiene una componente en X. Si lo vemos en 3D, fíjense, voy a verlo en la planta superior. Y fíjense que él tiene un desplazamiento en la dirección Y. El sismo recuerda, ojo, este sismo es netamente el 100% en UY. Eso lo podemos definir
lo podemos verificar cuando vemos los load case y veamos que el sismo en Y, la respuesta U2 está completamente en 9.80 en una sola dirección, U2. ¿Vale? Eso es, vamos a decir, evidente. Ahora, ¿qué pasa con este valor de 5,426? Vamos a ver aquí un momento, vamos con la calculadora. Ese valor que estamos viendo es producto de un sismo inelástico. Entonces, para un sismo inelástico debemos hacer una corrección. Ok, ¿cómo va a ser la corrección? Este desplazamiento que estoy obteniendo acá es un desplazamiento inelástico, que debo llevarlo a un desplazamiento elástico. Entonces, ese desplazamiento elástico es de acuerdo a un 0,8, que es para estabilizar las ecuaciones, el R, que viene del factor de reducción de respuesta sísmico, y el desplazamiento inelástico. Entonces, nosotros acá vamos a ver definir la función espectral, y con el nombre, fíjense que ya yo sé que el R que utilicé es un R igual a 4. Como el R es igual a 4, entonces yo tengo que agarrar 5,4267 centímetros, 5,4217 por 0,8 y por 4. Entonces, el desplazamiento elástico en el tope es aproximadamente unos 17,35 centímetros. ¿Eh? Eso es aquí en la parte superior. Fíjense cómo el valor que estamos viendo acá de carácter inelástico no es lo mismo a carácter elástico. ¿Eh? Es algo que tenemos que tener bastante pendiente y estar atento con eso. ¿Sí? Eso es producto de un mal diseño. Y ese diseño que estamos viendo que está allí es, cuando vemos la parte de dinámica, vamos a entender por qué. El espectro es inelástico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hicimos el espectro, nosotros tomamos el espectro elástico que dice la norma, por aquí. Y ahora, el nuevo criterio de diseño especifica que usted va a producir un daño dentro de la edificación. Porque ¿qué ocurre? Cuando usted llega acá y el nivel de aceleración, por ejemplo, pudiese ser 0,7, y usted diseña elásticamente, las secciones transversales que se le van a producir para este sismo de diseño son bastante grandes. Van a ser estructuras bastante robustas en las que se cree que se está diseñando, vamos a decir, dentro del rango elástico, se cree que se está diseñando más resistente, y lo que estamos haciendo es más susceptible por aquello de la masa. Entonces, ¿qué le dice el código? Bueno, señor, vamos a reducir el sismo probable. Este sismo que está acá posiblemente tenga un periodo de retorno bastante elevado, pero podemos tirar unos espectros de diseño de carácter inelástico, tomando el elástico y dividiéndolo entre R, que es un factor de reducción de la respuesta sísmica. Entonces, este 0,7 que está acá, lo tumbamos a un sismo más probable. Por ejemplo, supóngase que esto ocurra cada 100 años, por ejemplo, un periodo de retorno cada 100 años, y vamos a diseñar para estructuras que puedan tener por lo menos unos 25 años de periodo de retorno. Esto ya va a ser probabilidades de ocurrencia. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente generando, por ejemplo, esto pudiese ser un 0,30, daño en la edificación.
nosotros sabemos que va a haber daño. Y al haber daño, tiene que haber disipación de energía. Ok, vamos a ver acá. Repito, el espectro elástico genera estructuras mucho más grandes, pero cuando tenemos espectros de carácter inelástico, estamos haciendo que la fuerza sísmica se reduzca y con él la dimensión de los elementos. Esos elementos, evidentemente, a un momento sísmico vamos a tener daño. Y el daño, hoy en día, es conocido como una forma de disipación de la energía. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El daño lo vamos a incluir en los elementos que nosotros deseemos. Por eso tenemos teorías como de columna fuerte y viga débil. De allí viene esto. Entonces, todos los aspectos, todas las fuerzas sísmicas o todos los casos que estén implicando las fuerzas, las fuerzas sísmicas deben corregirse de lo elástico, de lo inelástico a lo elástico, que es lo que puede ocurrir como máxima deformación en un momento dado. De allí es que se hace. Entonces, fíjense algo, acá no solamente puedo ver el sismo en Y, sino también podemos ver las deformaciones producto de, vamos a ver acá, vamos a ponerlos en Y, del sismo. Este es más el sismo en Y. ¿Ven? Ahora, ¿qué ocurre? Aquí tenemos menos 5,41 y fíjense que también tenemos 1 en Y. ¿Ven? Ahí está, ahí apareció el 30% de X. Todos esos desplazamientos deben corregirse de forma de inelástico a elástico. Eso es de fuerzas en el top. Eso vamos a tomarlo de esa forma. El ETAPS tiene una simplificación de eso que tenemos allí. Y aquí en el display hay una ventana que dice Story Response Flow. Esto solamente la tiene la versión de la 2013 en adelante. Esto no la tiene la versión 9.7. Cuando yo le digo acá, yo puedo ver en un gráfico cómo va a ser el desplazamiento, tanto en X como en Y, de un determinado caso de carga. Por ejemplo, yo quiero ver el máximo desplazamiento. No sé si todos pueden ver el gráfico. Voy a ponerlo un poquito más grande. Todos pueden visualizar el gráfico. Es importante que me digan si lo pueden visualizar. ¿Sí? Todo perfecto. Ok. Fíjense esto. Este gráfico, que lo obtuve del display, yo le puedo decir, mira, yo quiero ver el máximo desplazamiento por la combinación. Y fíjense que me aparece la lista. Y le voy a decir que es por la combinación SX, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Acá, con otro color aquí. Fíjense, la línea azul corresponde al desplazamiento en X y la línea roja corresponde al desplazamiento en Y. Como es solamente el sismo en X y el sismo en X está nada más solo, el desplazamiento que debemos tener es en X. Yo me puedo parar sobre este punto y hallar el valor. De todas formas, en la parte inferior, vean, resalto acá, me dice dónde es el máximo
y el mínimo desplazamiento. El máximo desplazamiento ocurre en el nivel 18, que es este que está acá, y me dice que es 5.5239 centímetros. ¿Ven? Ese es el máximo desplazamiento. Elástico, inelástico, corrijo, inelástico. Habría que corregir allí y ya le voy a decir cuánto es el valor. 5.5239 por 0.8 por 4. Ese desplazamiento elástico es 17,67 centímetros aproximadamente. ¿Ven? Ahora fíjense, ojo, no nos dejemos llevar con este valor. El valor es alto, pero ya vamos a ver por qué es alto en otras condiciones. Pero lo que me interesa es el valor matemático de cómo obtener esto. Ok, fíjense algo. Si yo me vengo a este punto que está acá y me vengo acá y voy bajando, debe ser aproximadamente, vamos a decir que de 4.8, 5.4, 4.8, debe ser aproximadamente 5.4, este valor, 5.40, aproximadamente, ojo, yo puedo ver el valor exacto si le doy clic acá, 5.40 por 0.8 por 4, estaríamos hablando de un valor de 17,28 centímetros acá. Entonces, como estos son elásticos y esto es elástico, yo puedo comparar con los valores de deriva que me habla la norma. ¿Eh? ¿Qué valores de deriva? La deriva va a ser igual a desplazamientos relativos entre estos. 1767 menos 1728 entre la altura entre pisos, 5 son 300, la diferencia que hay. 300 porque estamos en centímetros, ¿no? Entonces tendré que esto menos esto sobre 300 es aproximadamente 0.0013 y ese es el valor. Voy a buscar acá un momento a mano por aquí. La norma en el material de apoyo que les proporcioné. Se borró el elemento. Precisamente lo que no quería. Que se borrara. Ya voy para acá. Permítanme buscar la norma. Vamos a buscar la norma venezolana. 1756. Y vamos a buscar las derivas. Para que sé que es 0.0018 y 0.012. Pero es lo que quiero constatar. ¿Eh? Vamos a ver aquí. Voy a buscar acá. Se lo busco más rápido por aquí. Es un cuadro. Aquí. Vamos a traducir esto acá. El cuadro de desplazamiento. Busca aquí en el índice. Articulados, zona sísmica. Métodos de análisis. Acá, desplazamiento, control de desplazamiento, 57. Creo que capítulo 10. Todavía le falta. Cerca. Vamos a ver acá. Control de desplazamiento. ¿Eh? Lo primero que están viendo acá es desplazamiento lateral. La multiplicación que acabamos de hablar. 0,8 por R por el desplazamiento inelástico.
Fíjense, eso está acá. ¿Por qué? Porque la norma ya está estipulando que usted está trabajando de forma inelástica. ¿Ven? Entonces hacemos esto y aquí están los valores. Ahora, fíjense, ese 17 que lo estamos viendo que era bastante grande, nosotros tenemos acá 0,012 y 0,16. Vamos a ver cuál era el valor que tenía. El valor era, vamos a, aquí voy a considerar el valor. Este valor que está aquí, a ver el valor acá, X, vamos a incluir acá. Abajo ya yo sé que es 5.523993. Vamos a poner un número más pequeño. 5.52. Este valor. Vamos a ver una cosa que no quiero que se me sabotee cuando lo borre. Vamos a poner esto aquí. Listo. Ok. Vamos a tener los valores acá. Y aquí, ya vamos a ver aquí. Aquí qué número es. 5,13. Ese es el valor de aquí. De este punto. 5.14. Ok. Aquí 5.14 y aquí es 5.51. Entonces, cuando calculo la deriva que vamos a hacer el valor límite, esa deriva va a ser igual a ¿quién? A 5.52. También podemos calcularlo así. Esto es inelástico. Menos 5.14. Como es en centímetros, tengo que dividir entre la altura entre piso. En este caso serían 300. Son 3 metros. Eso va a dar 5.52 menos 5.14 entre 300 da 1.2666 por 10 a la menos 3. Pero ojo, esto que está acá es inelástico. Entonces, podemos agarrar este mismo valor, 1.266 por 10 a la menos 3. Y fíjense que aquí es uno de los mayores errores. La gente viene, agarra este valor y de una vez lo compara con la tabla. Y esa tabla, evidentemente, siempre le va a dar que la deriva cumple. Pero se le olvida que tiene que multiplicar por 0.8 y después por R, que en nuestro caso vale 4. Entonces, ese número por 0.8 y por 4 va a ser igual a 4.05 por 10 a la menos 3. Vamos a ver acá. Esto por esto. Y esto sería 0.00405. Este valor sí debo compararlo. Ahora, fíjense esto. Si la estructura es susceptible por deformación a sufrir daños, si es dentro del grupo A, grupo B1, grupo B2, fíjense que este número es mucho más pequeño que los que establece la norma. Entonces, ahí estaríamos ok. Y si la estructura es no susceptible a obtener los daños, hago esto que está acá. ¿Sí? Ok. Aquí me pregunta, ¿cómo se lleva el valor? O sea, ¿de dónde lo obtengo? Fíjense algo. Voy a borrar aquí. Pasa que, ya, permítame un momento. Ajá. Ok. Fíjense acá. Cuando yo me muevo
sobre la gráfica, en la parte inferior aparecen las coordenadas donde yo me muevo. Entonces fíjense que si yo me paro sobre este punto con el cursor, no sé si pueden ver en la pantalla, estoy poniendo el cursor sobre el punto 15, nivel 15, y en la parte inferior puedo ver 5.1390. Disculpe. 5.1390 83,15. ¿Sí lo pueden ver? Roberto, que está viendo allí de dónde viene el valor. Ok. Allí veo los desplazamientos. Esos desplazamientos son inelásticos. Por eso es que debo corregirlos posteriormente. El 5.52, que es del tope, me paro en el tope, y es 5.52. ¿Eh? Ahora, ojo, es distinto visualizar los desplazamientos a las derivas. ¿Ven? Ahora, dicen, bueno, ¿tendré que hacer este cálculo a cada rato? No. Así como puedo ver los desplazamientos máximos, que no solamente tienen que ser el sigma en X, pueden ser de una combinación de carga. ¿Vean? Y ahora, me dicen, ¿por qué tengo dos gráficos? Bueno, recuerden que el sismo va y viene. ¿Ven? En una dirección y en la otra. Entonces, si yo me paro acá, obtendré menos 544,61,8. Y aquí te voy a obtener 553,17,27. ¿Ven? Eso va a depender. ¿Por qué? Por la rigidez que pueda tener. Vamos a ver aquí un momentico esto. Ese es el combo máximo en X. ¿Eh? Ese desplazamiento que está allí va a depender también de la disposición de las columnas, de las vigas, de los nervios. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que está en azul es el desplazamiento en X y lo que está en rojo es el desplazamiento en Y. Ahora, esto es desplazamiento. Para esto tendría yo que calcular las derivas manualmente. Pero les tengo una buena noticia. No necesariamente tengo que ver nada más el desplazamiento. También aquí donde dice Max Story Display, no sé si todos pueden ver dónde tengo el cursor puesto, donde dice Max Story Display. Allí yo puedo visualizar también los drift, Maximum Story Drift. Los Maximum Story Drift es los gráficos que me producen las derivas. Entonces, lo que estoy yo viendo ahora acá no son los desplazamientos, sino las derivas. Si voy a ver la deriva del sigma en X, voy a poner en X, fíjate que está acá, son las derivas del sigma en X. ¿Qué es lo que sucede? Ahora yo tengo aquí un valor de, vamos a ver aquí en este punto, máximo 0. Vamos a ver acá. Es que miren, es que el cálculo fue tan exacto. Todavía lo tengo aquí en la calculadora. El cálculo, la deriva que yo calculé en este nivel de entrepiso fue de 1,26 por 10 a la menos 3 por 8 por 4. Aproximadamente, eso fue 0.00405. Este desplazamiento es elástico. Si lo podemos visualizar en la parte acá del máximo desplazamiento, ya aquí calcula el elemento. Miren, aquí dice que en el elemento 18 desplazamiento mínimo fue nivel 0.5. Aquí estamos, menos 544,16.
O sea que está tomando, este es el rojo, no me interesa el rojo, me interesa es el azul. Y fíjense cuánto está el valor. 0.4238. Está muy cercano. ¿Ven? Estos desplazamientos que están acá, 0.004238, él me sacó una cuenta acá. Ya son desplazamientos elásticos. Este mínimo no lo vamos a tomar en cuenta porque es esto que están acá. Me interesa el sigma en X que está solo. Entonces fíjense cómo podemos ya de una vez resolver con gráficas el problema. Ahora, eso también podemos venir y decir aquí que me genera un reporte que está acá, un anexo que podemos hacerle allí a los trabajos. Acá, donde aparezca el gráfico completo. Si queremos también ver detalles del reporte, no solamente tenemos el gráfico, sino que también podemos tener la tabla. ¿Ven? Siempre de tipo elástico. Así que por favor, bastante atento con esto. No sé si tenemos alguna duda. Acá podemos ver de cualquier combinación de carga el gráfico. Este es el de más menos sigma en X menos sigma en Y. Aquí están los desplazamientos. Si me vengo acá, tendría menos 1,64. Aquí tendremos menos 5,44 con 18. Aquí tendremos, vamos a ver este cálculo. Tengo 5.44 6108 entre 300. Esto menos, a ver acá, esto es máximo desplazamiento, máximo story display, diafragma también podemos ver. Fíjense que tenemos varias formas de ver los mismos resultados. Esto es por el diafragma 1. Recuerden que los diafragmas están en el centro. Tendremos diafragma 1 y podemos tener otros diafragmas. Sí, eso es lo mismo. Me va a producir el mismo. Ok. Esta es una herramienta bastante útil que no tiene el SAP. El SAP no tiene esto. Para que usted obtenga estos valores, tiene que venirse a la tabla de desplazamiento y después que tenga la tabla de desplazamiento, usted se va a venir a una hoja de Excel y programar todo eso. Es la única forma de hacerlo desde SAP. ¿Alguna pregunta? El caso más desfavorable de desplazamiento, pudiésemos utilizar los casos de cargas que creamos adicionales. No, eso no, porque fíjate, cuando tú hablas de los casos de carga más desfavorables, siempre tienes que hablar de los normalizados. De los normalizados. Si tú quisieras saber el máximo desplazamiento, sí, pudieses utilizar el de diseño, no, el dinámico. Utilizar el de diseño. Pudiese utilizar el de diseño. Y verte a los desplazamientos. Ojo, máximo desplazamiento. ¿Qué es lo que voy a obtener yo? Voy a obtener el máximo desplazamiento, pero no voy a saber cuál es el combo que me lo produce. En este caso me dice que el máximo desplazamiento en la parte inferior es 5.5317 por 27 centímetros. Por punto 8 y por 4, eso me va a dar que el máximo desplazamiento que va a tener esa edificación es de 17.70 centímetros.
¿eh? Ahora, ojo, con este gráfico es que nosotros deberíamos conversar lo que, lo que estuvimos hablando ayer, que si su edificio está aquí y usted está diciendo que él puede desplazarse hasta este punto, 17,70 centímetros, debemos evaluar el edificio que está al lado, ¿eh? Y verificar hasta qué punto se desplaza él. Vamos a suponer que se desplace unos 9 centímetros y ver cuál es la distancia entre lo que hay entre uno y el otro, dependiendo del retiro. No sé qué, yo no sé si alguno de ustedes me puede decir un retiro, por lo menos aquí en Mérida, los que son aquí de Mérida, qué tipo, qué retiro debería tener, más o menos según lo que dice la alcaldía. No sé qué, no sé qué valor podría ser. Ujú. ¿Alguno de ustedes sabe ese valor? Puede ser 30 centímetros. Pero fíjense, 17,70 más 9, estaremos hablando de unos 26. Entonces, nosotros deberíamos estar recomendando que el retiro de esto debería estar alrededor de los 0,50. ¿Eh? Y ahora pasa el del edificio de al lado, que como es más alto, este desplazamiento va a ser mayor. Entonces vamos a estar hablando de unos 13 centímetros. Y como los 17 van a ser también para acá, aquí ya tendremos 30. 17, 13, 30. El retiro debería estar más o menos a 0,50 metros. Ojo, eso es algo que habría que verificar siempre. Y con este gráfico nos podemos ayudar bastante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Lo único que no sabemos es qué caso de carga. Bueno, tendríamos que venir a probar uno por uno para ver cuál es el que me produce ese máximo desplazamiento. Para poder yo decir el caso de carga 3, 4, el del sigma en X más el sigma en Y es el que produce el máximo desplazamiento. Fíjense algo, que hay algo que no me han preguntado y es por qué prácticamente la línea azul se monta sobre la roja. Y eso es por la simetría del modelo que estoy utilizando. Por eso siempre hago un modelo simétrico en los cursos para poder obtener eso. Ahora, si esta estructura es diferente, es más alargada en una dirección, evidentemente estos gráficos van a ir variando. ¿Alguna pregunta? No sé si pudieron visualizar toda la imagen, todo lo que remarqué aquí y el tema de los edificios al lado uno del otro. No sé si hay alguna pregunta. Fíjense algo, como el software ETAPS está enfocado en edificaciones, trae las aplicaciones que se utilizan para edificación. ¿Mm? ¿Alguna, alguna corrección? ¿Alguna idea? Ajá. ¿Qué porcentaje más o menos se debe dejar para los retiros entonces? Bueno, es lo que estamos hablando. Yo por lo menos, según ese análisis, y suponiendo que los de los edificios al laterales están correctos, es lo que digo, vamos a tener unos más alejados del otro. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza el problema de la zapata, ese es otro.
si la zapata es excéntrica, el diseño arquitectónico. Entonces ya nosotros tenemos que obligar al arquitecto a que respete cierto retiro. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener ya el terreno, es que pasa que es una costumbre de llegar y poner la pared justamente donde termina el terreno. ¿Qué ocurre? Este señor, vamos a suponer edificio 1, y el edificio 2 y el edificio 3 suelen, vamos a suponer que usted va a construir el edificio 2, es el de su diseño. Y los dos personajes del edificio 1 y el edificio 3 pusieron su edificio al lado de la pared, que es el lindero. ¿Qué sucede? Estas dos personas que están acá lo están perjudicando, porque anteriormente no había nada acá, entonces el terreno estaba vacío. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona lo está perjudicando. ¿Por qué? Porque usted va a tener que retirarse los 50 centímetros de su pared, porque él le va a invadir, cuando el edificio se desplace, él va a invadir parte de su terreno, en la parte en la alta, ¿no? Entonces usted se va a tener que separar de su pared 50 centímetros, cuando la separación debió haber sido de desde la pared, desde la columna a la columna. ¿Eh? Ahora, ¿cuál es la recomendación? Si usted está trabajando en una alcaldía, en catastro, debería recomendar por lo mínimo, desde mi punto de vista, y eso va a depender de lo que usted permita construir en esa zona. Por ejemplo, si usted, y eso es algo que se están haciendo en ordenamientos urbanos, tiene una ciudad, y entonces usted dice, bueno, en esta zona, por condiciones sísmicas y condiciones de aceleraciones del terreno y todo eso, que lo vamos a ver en la parte dinámica, no voy a permitir estructura máximo 4 pisos. Ok. Cuando usted dice que lo máximo que vamos a permitir son estructuras de 4 pisos, usted ya tiene que haber hecho un modelo de 4 pisos, en concreto, 4 pisos en acero, porque algunos pueden tener mayor flexibilidad en otros, y en base a estos dos análisis, usted dice, estos edificios deben estar separados de su lindero, ojo, del lindero, no separación entre edificios, separación del lindero aproximadamente unos, como mínimo unos 25 centímetros a unos 30 centímetros. Eso quiere decir que estos señores que pusieron las columnas y todo eso justamente en la orilla del lindero van a estar fuera de la norma. Entonces usted debería alejarse y de esa manera usted va a asegurar que ninguno de los dos edificios, bueno, este edificio es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles y proporciona 17. Eso quiere decir que si usted le dejó 25 el lindero, él no le va a invadir el terreno al otro, ni este le va a invadir el terreno al siguiente. Y ojo, y no es una cuestión de invasiones, simplemente que si el retiro no se cumple, este edificio pequeño y este edificio pequeño pueden tumbar el edificio grande, porque lo pueden golpear en una zona susceptible. ¿Eh? De allí es donde que deberíamos implementar en alcaldías y gobernaciones sistemas de ordenamiento urbano que permita con basamento, no con charla, con basamento, poder proporcionar la permisología necesaria para distintos tipos de edificios. ¿Eh? Porque si no, hay veces que le dicen, le negamos el permiso porque sí. No, porque ahí no se puede. No se puede que el desplazamiento, la fundación, el terreno, no dicen. ¿Eh? Ojo, y eso no tiene nada que ver hasta ahora con el terreno. Bueno, sí, implícitamente sí, porque el espectro de diseño depende del terreno, pero el ordenamiento urbano del edificio con respecto al otro no,
no lo dicen claramente. Entonces, dependerá de los desplazamientos de los edificios adyacentes del que queremos calcular. ¿Sí? ¿Alguna duda? Fíjense cómo podemos manejar los desplazamientos más digerible con una gráfica, de una manera visual, y esto lo proporciona es el ETABS. Mucho más fácil. Le imprimimos la pantalla o sacamos un reporte y eso se lo metemos en la memoria de cálculo. Listo. Ah, no les mostré. Lo puedo llevar a Word de una vez directamente. Con el gráfico no debes calcular cada uno. Les recomiendo que hagan lo que hago yo, por ejemplo. Yo le pongo el gráfico y aquí le hago un cálculo en la hoja. Le hago una formulita y le hago un calculito manual y le indico dónde y dónde estoy trabajando. Por lo que les estoy diciendo, posiblemente el que esté leyendo la memoria no sabe muy bien lo que usted le está hablando. Entonces le gusta ver y le anexas una captura de pantalla de este gráfico acá. Bueno, si fuésemos a ver, vamos a ver aquí la deriva. Vamos a ver, de los diafragmas, evidentemente. Aquí está la deriva. 5,4418 es el desplazamiento. Habría que calcular esto. Nivel 18, aquí habría que calcularlo para podérselo indicar acá. Este es el desplazamiento del drift. Aquí. ¿Ven? Si quiero, es la deriva. Vamos a buscar la deriva. La deriva es cuando diga story drift. Máximo story drift. Por la combinación de diseño. 5,44. Hay que calcularlo acá y ponérselo manualmente para que ellos entiendan bien qué es lo que estamos hablando. Es la recomendación. Ah, bueno. ¿Cuál recomiendo verificar? El tope. Verifique el tope. El tope es el que nos interesa siempre, que es el que proporciona el máximo desplazamiento. Ahora, otro punto que uno debería es en los que haya cambios de sección. Por ejemplo, recuerden que aquí vienen columnas de 30 por 30, aquí de 35 por 35 y aquí de 40 por 40. Si nosotros uniformizamos esto a columnas de 40 por 40 acá, o ponemos la de 45 por 45 en estos cuatro desplazamientos, este número va a ser un cambio muy brusco. La gráfica sería, por decir algo, supóngase que meto 45 por 45 en los primeros cuatro. Vengo acá. Y después salto a 30 por 30. Va a ser algo brusco. Entonces aquí las derivas deberían ser verificadas cuando hayan cambio de sección brusco. De columna. No tiene nada que ver la viga. Las columnas. Ok. ¿Alguna otra preguntita por acá? Bueno, entonces fíjense. Visto ya lo que pudiese ser los desplazamientos de determinada estructura, vamos a pasar a ver las fuerzas que actúan sobre ella. En este caso, fíjense que cuando yo estoy parado en este pórtico, que lo saqué de la elevación, acá, le digo que estoy en el pórtico A, le digo aplicar, estoy aquí. Fíjense que aquí se activa la ventana azul. Yo voy a ver los diagramas. Los diagramas, fíjense que donde estaba el desplazamiento, vamos a donde dice, hay un pórtico como con unos diagramas de momento dibujados allí. Ese es para ver las fuerzas actuantes. Uh -huh. Ok, cuando yo hago clic acá, todos están visualizados donde tengo el cursor. El botón parece un diagrama, un pórtico con los diagramas. Eso es lo que es. Cuando yo doy clic sobre él, se va a activar una ventana. Ya se las pongo acá. Fíjense. Donde yo puedo visualizar las fuerzas axiales
Los cortantes 2,2, que son los que normalmente vemos, cortantes 3,3, la torsión, el momento 3,3, cortes planares, momentos planares, y podemos ver los diagramas rellenos de los elementos frame. Los piers y los expanders corresponderían a los diagramas de fuerza cortante, momento flector de los muros. Pero ahorita nosotros tenemos son frame. Los frames, vamos a visualizar. Fíjense, así como vimos las deformaciones, podemos ver los diagramas que nos producen simplemente, por lo menos, la carga muerta. Y la carga muerta, vamos a ver los momentos 3,3 de la carga muerta. ¿Ven? Esto es un diagrama. Déjenme visualizar algo acá para mostrarles en SAP 2000 algo. Entonces lo abro acá. Vamos a buscarlo aquí. ¿Qué pasa? Voy a hacer un acercamiento. Fíjense. Todo eso son los diagramas de momento del caso de carga muerta. Si yo me acerco a uno de esos elementos, no te guíes por los colores. Aquí no es rojo malo ni nada bueno. Así no. Olvídate de los colores, simplemente son referenciales. Cuando yo me muevo solamente poniendo el cursor sobre ello, en este caso, bueno, podríamos hablar que los rojos indican la tracción, momento negativo, momento positivo. Entonces, fíjense que cuando yo me muevo a través de la línea, puedo ver, y voy a acercarme acá, lupa, vamos a acercarnos más a una vida de esto. Fíjense que si yo no sé si lo pueden ver, allí dice 7,2526. Estoy parado en el centro. ¿Ven? Ahora, importante, es importante entender algo. Déjenme abrir aquí un momento en SAP 2000 algo para mostrarles una de las grandes diferencias que van a conseguir. Vamos a agarrar esto un momentico rapidito. Vamos a asignar acá. O buscar un modelo de los que ya tengo resuelto. No, vamos a buscar uno de estos. Vamos a asignar aquí el punto. Vamos a hacer algo rápido para mostrarles una diferencia. Para correrlo tengo que guardarlo. Voy a preguntar que lo guarde. Vamos a meterlo por aquí. Aquí, trabajo. Modelos A. Yo quiero mostrarles algo rápido. Ok. Va a correr y va a analizar esto. No se dejen llevar por el tamaño de la deformación. Voy a pararme en un pórtico y voy a visualizar. Ojo, las herramientas de desplazamiento, de visualización del desplazamiento y la visualización de los momentos es exactamente la misma. Es idéntica. En el momento 3,3. Ok. Voy a cerrar esta ventana para que quede todo el diagrama completo. Ok. Por los momentos, la pregunta es, ¿pueden todos visualizar el gráfico que tengo? Son unos diagramas de momento azules con rojo. Eso está en SAP 2000. ¿Pueden visualizarlos todos? Por favor. Esperando por ustedes. Sí. Ok. Fíjense algo. Estos son diagramas de momento en SAP 2000. Fíjense que el diagrama de momento parte desde el eje. Aquí la columna debe tener un espesor igual que la viga.
Entonces, este diagrama de momento no debería partir desde aquí, sino desde acá. ¿Ven? Los diagramas son fáciles de visualizar. Usted simplemente se puede ir moviendo a través de, aquí abajo se fija que él tiene el sistema de coordenadas kilogramos fuerza metro, y usted se puede mover a través de el gráfico y ver en este caso es la carga muerta, los kilos por metro que tiene de momento. Si usted quiere ser, fíjense, aquí en SAP, cuando usted lo ve en etapas, el mismo caso de carga, ahora fíjense, voy a cerrar esta otra ventana, poner esto aquí, voy a poner esto acá, grande. Fíjense cómo aquí sí se interrumpe el diagrama de momento. ¿Ven? ¿Por qué? Porque está considerando que de aquí a aquí hay 15 centímetros. ¿Cómo sé yo que hay 15 centímetros? Porque las columnas del nivel superior son de 30. ¿Ven? De aquí a acá hay 0,30. Entonces, los diseños por SAC 2000, por ejemplo, en el caso de momento y de corte, siempre van a estar sobredimensionados. Siempre van a tener un poco más del acero requerido. Ahora, fíjense que en la parte inferior, que está acá, fue algo que nosotros conversamos y estuvimos hablando de la longitud efectiva de la columna. Esto que está acá es el H de la viga. ¿Ven? Que altera los diagramas de corte, en este caso los diagramas de momento de la columna. ¿Ven? Eso es algo que debemos tener bastante en cuenta a la hora de considerar las fuerzas o los diseños, ya sean en SAP 2000 o en ETAPS. Siempre nos va a dar un acero mucho más real, mucho más ajustado el del ETAPS. ¿Se capta esta idea perfectamente? Ok. Fíjense algo. Usted dice, bueno, Manuel, pero se ve como medio extraño ver esos resultados. Bueno, yo puedo llegar y seleccionar un elemento y presionar botón derecho y se desplegará una ventana con las características especiales de ese elemento, que no sé si lo pueden visualizar en este momento. La visualización allí en ese cuadro que se acaba de desplegar, vamos a obtener uno, acciones que se ejercen sobre ese elemento. Todas estas cargas puntuales que están acá, que me indican que la sección, el pórtico A, donde estoy parado, son vigas de carga. Por lo tanto, este punto, este punto, este punto, esta carga puntual, esta carga puntual, esta carga puntual, así consecutivamente, son cargas que vienen del nervio. ¿Ven? Esto que está acá son los momentos torsores que generan la flexión del nervio. Por ejemplo, si yo llego y me enfoco en el nervio central de este pórtico y veo que tengo, vamos a ver aquí, ¿cuánto es? 240. El momento central flexionante de ese nervio es de 240. ¿Cómo lo puedo verificar? Si yo pongo esto en 3D, vamos a esperar que cargue, y estamos hablando del pórtico A, o sea, estamos hablando de este que está aquí. Voy a acercarme un momento. Los momentos de los nervios son muy pequeños, por eso no se aprecian allí. Entonces busco el nervio central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Este es el nervio central. Ese nervio central
Si yo me vengo para acá, fíjense, aquí yo debo tener un momento aproximadamente de 2 y pico, 240. ¿Ven? Esos son, para el mismo caso de carga, veamos aquí, fíjense, 108 es el valor, 108. Cuando vengo para acá, debo tener aproximadamente menos 7.3, pero se llega hasta acá, 108. ¿Eh? Esas son las características que debemos tener en cuenta al momento de analizar los resultados. Un diagrama de momento de ese mismo pórtico no solamente lo podemos ver del, vamos a decir, del caso de carga muerta, podemos ver los diagramas de momento de una combinación. Por ejemplo, 1.4 de la carga muerta o el de 1.6. Entonces fíjense cómo el diagrama va a variar. ¿Ven? El único problema es que de las combinaciones no genera deformación. La deformación de esto tendríamos que verlo independientemente con la herramienta de deformación. Ok. Algo acá. Cuando yo veo casos de cargas específicos, como el de carga muerta o el de sobrecarga permanente, de carga variable, yo puedo visualizar aquí abajo la flecha que tiene. Este desplazamiento de carga variable, esta flecha que tiene, que puedo indicarle, muéstrame unos indicados o muéstrame el máximo. Entonces este es el máximo cortante acá, este sería el máximo cortante, el máximo momento, y esta sería la máxima flecha de 0.03072 centímetros. Ahora, cuando nosotros vayamos a hacer el despiece, por ejemplo, vamos a suponer que es el caso de carga 1.2 más 1.0. Fíjense la aplicación. Yo me voy a venir con el scroll. El scroll es la línea verde que se encuentra sobre el gráfico, que si yo hago clic sobre él, me puedo mover y voy a ir viendo cómo aparece un punto rojo sobre el gráfico. Y voy a buscar el punto de inflexión. Ese punto de inflexión es donde el momento se hace cero, o casi cero. Vamos a buscarlo por acá. Vamos a ver aquí, menos 7, menos 6, por aquí debería estar. Vamos a ver aquí. Ajá. Vamos a ver si con este número acabaría. O 0.60 y 0.50. Ok, tendremos que poner un 0.62 para ver. Sí, por ahí debe estar el valor. Por aquí debe estar el valor. Un valor aproximado. Este valor aproximado, ¿para qué lo necesito? Cuando yo vaya a hacer el diagrama, ojo, el despiece de esta viga, ese despiece va a ser de esta siguiente manera. Vamos a ver si logro tapar esto acá. No, se va a estar ahí pitilado. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo voy a hacer el despiece de ese elemento, que va a ser este, la viga es 30 por 50. Ahora, ¿qué pasa? El punto de inflexión, ¿para qué me sirve? Para determinar hasta dónde va a ir la zona de confinamiento y la zona de no confinamiento. Esto tiene un total de 4 metros, no de 5 metros de largo. Para ver, 4 metros. Tiene 4 metros. Este es el 4. Entonces, la mayoría de las personas llega y dicen el tercio, 4 entre 3, 1.33. Entonces pone usted 1.33 acá
y 1.33 acá. Desde el eje, ¿no? Se supone que este es 1 y este es 2. Ahora, ¿qué pasa? Con este software usted puede hallar específicamente cuánto es ese valor. Y ese valor está referente a esto que está acá. Vamos a hacer aquí la prueba. Si yo me vengo hasta acá, es 0.15. Fíjense que hasta acá el tope dice 0. 0.18, fíjense, aquí está 0. 0.1537. El 0.1537 no es más que la primera cara de la columna. Aquí. Y después de allí le dice que debería ser aproximadamente 0.62. Entonces, usted cuando está tomando ese tercio, va a estar poniendo bastante estribo, porque necesitaría aproximadamente es unos 0.70, pondría yo. ¿Eh? Eso es el necesario. ¿Eh? Y lo mismo tendríamos que más o menos aproximadamente poner acá. Yo podría poner hasta 1 metro. 1 metro. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa ley de poner un tercio de la luz siempre produce daños. Entonces podemos determinar exactamente los puntos de inflexión para saber dónde podemos ir, no solamente poner la zona de confinamiento y no confinamiento, sino también dónde vamos a empalmar o solapar, con cualquiera que sea el caso. ¿Eh? No sé si tenemos alguna pregunta allí. ¿Qué es el único problema? Que estos diagramas, mi mamá, de la experiencia que tengo, hay una gente que le gusta que le pongan el diagrama para el caso más desfavorable. Ese caso más desfavorable lo podemos obtener después del diseño y buscaríamos el diagrama de ese caso. También me ha tocado gente que quiere que le ponga todos los diagramas de cada pórtico. Me parece una cosa un poco absurda, porque para eso a la gente este, se le entrega el momento. Aquí me preguntan cómo se debe cumplir también en la zona de confinamiento por la zona de confinamiento normativa. No existe zona de confinamiento normativo. Bueno, te dice, hay una, sí, el de cuarto, el de tercio, que está allí. Eso evidentemente tendrás que hacer el paréntesis sobre lo que dicen. Pero en mi caso particular, yo prefiero venirme a los diagramas del cálculo. A veces hago un envolvente. Yo puedo hacer el envolvente y verificar, por lo menos en el caso del momento, de el combo de diseño. Y esto que está acá son envolventes de valores. ¿Ves? Entonces uno pudiese venir acá. Y bueno, aquí va a ser un poco más difícil hallarlo porque es un envolvente. Habría que venirse momento por momento. Los sísmicos. Entonces cuando uno se viene acá y ve el diagrama, uno puede inferir dónde van a ser los primeros cambios. Ok. Recuerden algo, vuelvo y explico. Las normas son para que tengan referencia. Recuerden algo, por concepto matemático, los puntos de inflexión son los que determinan el cambio de confinamiento o no confinamiento. Después va a depender de usted como diseñador dónde lo va a poner para dar vamos a decir, una estabilidad al despiece y no hacer cosas unos a 0.70, unos a 0.50 a distintas dimensiones. Eso puede ocasionar problemas en obra. Evidentemente, la norma para evitar, vamos a decir, el poco de locos que hacen cambios sin saber,
y ha estipulado unos parámetros mínimos, pero esos parámetros mínimos deberían ser siempre sobre el de diseño. Va a depender del cálculo que uno refiera, y bien sustentado uno puede garantizar un elemento. Evidentemente, un estribo más, un estribo menos, no va a ser representativo en el costo general de la estructura. ¿Alguna otra pregunta? Yo debo tener esta, eso es la norma, eso, hay un dibujo y todo dentro de la norma. Eso está en la 1753. Vamos a ubicarlo por aquí. Vamos a buscar el índice. Vamos a ver acá. El requisito estado límite para el cálculo matemático. Longitud de transferencia, placas, relaciones, miembro compuesto concreto solicitados a flexión. Debería estar acá. Por contra horizontal. Debe estar por aquí. Página 115 a la 262. Capítulo 16. Aquí estamos todavía en el capítulo 14. Aquí estamos en el capítulo, pasé, 150 acá. Capítulo 19, 120. Por aquí está. Vamos a buscarlo acá. No, las longitudes son de confinamiento. A eso voy. Longitud de zona de confinamiento. Esta factor de reducción de resistencia. Claro, evidentemente, señores, hay que este nivel de diseño 3. Miembro solicitado flexión, nivel de diseño 3. Aquí está la longitud, luz libre, altura, ancho mínimo, diseño para flexión, longitud de confinamiento. Esto va a depender ya de las alturas de la viga y de la columna. 4 veces el diámetro, 8 veces el diámetro de la longitud del menor, 24 veces el diámetro del... Esta es la separación. Esta es la separación de los estribos. Y aquí vienen las longitudes. ¿Eh? Pero por ejemplo, si usted tiene una edificación, una casa, normalmente no va a ser menor al cuarto. Un metro es un número bueno, 1 metro 20. Esos son los números que normalmente le dan. Fíjense esto. Evidentemente hay cosas que sustentadas matemáticamente usted las puede poner. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de esta manera, me faltaría enseñarles algo. Algo muy importante son las reacciones. Las reacciones siempre se van a producir en la base. Voy a venir para acá y voy a hacer una visualización de la base nada más. Las reacciones que se produzcan en la base también van a depender del tipo de caso de carga que esté evaluando. Acá, entre lo que era el desplazamiento y los momentos, vamos a tener que dice reacciones en los apoyos. Las reacciones en los apoyos nosotros podemos visualizar para un caso de carga muerta, por ejemplo, Fz. Le digo aplicar y fíjense que acá yo voy a obtener todos los números, las reacciones en las distintas columnas, solamente por el caso de carga muerta. Si yo quiero también los cortantes, para ese mismo caso de carga muerta, evidentemente deberían dar números muy pequeños. 0.04. Este da 405, pero seguro hay un 405 en la dirección contraria. Lo podemos ver en la planta. Y fíjense, 405.46 que va para la derecha
tiene un 405,19 que va para la izquierda. 1566, 1578. Entonces debe haber un equilibrio, ¿no? Vamos a sacar la cuenta por si acaso, 4.519 y 15.78, esos son sumados 420,97. Y del otro lado 405,46 más 15.66 da 421,12. Es una cuestión ínfimo allá. De todas formas, la sumatoria debería dar 0, porque no puede haber desplazamientos, fuerzas horizontales dentro del cálculo, porque tienen solamente acciones gravitacionales. Ahora, estos cortantes que están apareciendo en la base son el producto de los momentos estabilizadores, producto de los momentos flectores en las vigas. Cuando se produce un momento flector en la parte superior de la viga, va a generar un cortante en la columna que se va a ir transmitiendo hasta que vaya a la base. Ahora, como la estructura debe ser estable, y cuando digo estable quiere decir que no debería moverse, debería estar en equilibrio, todas esas reacciones sumadas deberían dar 0. Las únicas que no van a dar 0 son las sumatorias de las verticales, que siempre van a hacer reacción. Así como tengo las fuerzas cortantes, también puedo tener momentos. ¿Ven? Doble flecha. Estas son los casos de carga. Pudiésemos tener fuerzas de otra combinación general. 5.5, aquí serían 55.975. Si yo llegase y sumase todo eso, pudiese obtener el peso total del edificio. Eso es bastante fácil. Yo puedo seleccionar todo esto y después decir un display. Vamos a ver acá del análisis, resultados, reacciones de la base. Me sale una tabla que vamos a ver acá rapidito. Yo puedo gestionar acá, puedo seleccionar todo esto, copiarlo, abrir una hoja de Excel, aplicar un Excel acá, a ver si puedo pegarlo, un error aquí, vamos a copiar de nuevo, esto, lo copio, busco el Excel, acá, lo pego, acá genero un filtro, lo primero que toca es generar un filtro. Por eso es que yo siempre dejo ese caso de carga muerta solo, genero un filtro y busco solamente el caso de carga muerta. Ese caso de carga muerta acá, el total, un momento, 888.425. ¿Ven? Si los pongo todos, cada caso de carga, fíjense, para cada caso de carga tengo las reacciones máximas y mínimas. ¿Ven? Entonces yo sé que esa estructura pesa aproximadamente 888.5 kilos. La carga variable solamente me aporta 140.000. La sobrecarga permanente solamente aporta 331. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Esto me va a ayudar a dar respuesta o hacer una memoria. O si es en acero, la pregunta del $1.000.000 siempre es esa: ¿cuánto pesa la estructura para saber cuánto va a costar? Entonces es recomendado hacerlo de esta manera. En SAT 2000 es lo mismo. Usted va a obtener los gráficos de la misma manera. O sea, va a cambiar un poco simplemente la forma, pero realmente no es mucho lo que cambia.
Ok. ¿Alguna preguntita? Ujú. Ok. Entonces, mire, nos queda ver lo que es la parte dinámica. Me gustaría que mañana conversáramos acerca de lo que es el análisis dinámico espectral, como la fuerza modal. Al hacer eso, ya vamos a entrar en la fase de diseño. Mañana ya estaremos hablando y conversando de lo que es el diseño de concreto de esta estructura. La forma de visualizar los resultados de análisis es similar si la estructura es en concreto, o es en acero, o es mixta, es indiferente, porque es la parte del análisis. Pero la parte de diseño sí es diferente. Y eso lo vamos a ver también. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, este, vamos a hacer el cierre del día de hoy. En vista de la pregunta que me hicieron acá, yo recomiendo hacer lo siguiente. Nosotros podemos abrir ventanas adicionales. Aquí, botón derecho, una flechita dice agregar nueva ventana. ¿Ven? Que puede ser también 3D. Podemos generar más ventanas. Que después, fíjense cómo se van arreglando. Ok. Ah, bueno. Sí, sí, yo te puedo enviar el próximo, este modelo actualizado. Fíjense algo que les voy a mostrar. Fíjense que puedo abrir varias ventanas y en cada ventana visualizar, por ejemplo, el display, las cargas sobre el shell, así la ventana, de la carga variable. ¿Ven? Si me paso a ventana, puedo ver las de la sobrecarga permanente. ¿Ven? Cuando las puso, carga variable, sobrecarga permanente. Esta no tiene sobrecarga permanente. Después se la colocaré. ¿Ven? Entonces podemos hacer varias visualizaciones diferentes. Y hago una captura pantalla y eso es lo que mando en el informe. A veces hago un cuadro donde explico qué es cada cosa y con eso logro hacer lo mismo, el mismo cometido. Ok, entonces si no hay más ninguna otra pregunta, paramos por el día de hoy. Hasta luego.